se en el Tribunal de Fiscalización Laboral se estableció un criterio en favor de la extensión de la jornada laboral mínima, ¿no? La jornada laboral mínima, perdón, máxima, en los trabajadores, en el trabajo, en la jornada típica, ¿no? Hay un criterio para establecer, ¿no? Eso justamente viene de esa sentencia que mencionó su compañero, me parece. Entonces, se hizo un análisis de ello, ¿no? Desde mi punto de vista equivocado, ¿no? Justificando la posibilidad de extender esa jornada máxima en determinadas circunstancias, ¿no? Como digo, desde mi punto de vista equivocado, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que digamos, el tribunal en ese momento que conformaba, ¿no? Hizo esa interpretación. Y es interesante porque, bueno, justamente ahora me da pie poder comentarlo, sobre este tema, ¿no? Entonces, señalando, bueno, ellos justificaban con determinados criterios que ahora vamos a mencionar luego de la parte inicial, para poder plantear esta situación excepcional de extensión a la jornada máxima, ¿no? En la actividad o en las jornadas atípicas. ¿Ya? Entonces, ahora lo vamos a comentar. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de las cuestiones generales en torno a la jornada laboral. Un segundo. Acá está. Bueno, también quería felicitar a los compañeros que han participado, han sido unas participaciones muy interesantes. Me alegra que les haya llamado tanto la atención estas lecturas. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de la jornada laboral el día de hoy, ¿no? Entonces, el tema de la jornada laboral tiene una base legal específica, ¿no? Que va del artículo 25 de la Constitución Política, ¿no? Que tiene un desarrollo legislativo en el Decreto Supremo 007/2002, ¿no? Donde se aprueba el texto único ordenado del Decreto Legislativo 854, que es el que regula la ley de jornada de trabajo, horario y trabajo en sobretiempo, ¿no? Luego esto bueno, esto ha sido modificado, por supuesto, porque tiene esto bastante tiempo de haber sido creada, y también hay una regulación, digamos, en reglamento, ¿no? Que es el Decreto Supremo 008/2022. Y también hay una normativa específica para temas de registro de control de asistencia y de salida, ¿no? Entonces, pero bueno, básicamente estamos hablando de esta base, de estas normas que regulan el tema de la jornada laboral en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, recordemos que el tema de la jornada laboral máxima está, pues, como hemos indicado, recogido en la Constitución, relativo, por supuesto, a la jornada de las 8 horas, ¿no? Entonces, esto es digamos, un reconocimiento ha sido una bandera de lucha desde el inicio de la formación de los movimientos obreros, ¿no? Recordemos en esta parte que mencionamos al inicio del curso, ¿no? Entonces fue una de las primeras o la primera bandera de lucha de los movimientos obreros, tanto a nivel europeo como a nivel, bueno, tanto en Europa como también en nuestro país. También creo que hemos visto incluso un video hace un tiempo, me decía Robert, y pensé que no lo habíamos visto, sobre la lucha de la jornada de las 8 horas en nuestro país, ¿no? Entonces, hay un tema histórico y reivindicativo de por medio muy importante que no se puede dejar de soslayar, ¿no? Entonces, pero bueno, teniendo en cuenta lo que acabamos de mencionar, el tema de la jornada laboral máxima está reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. También el convenio número 1 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se suscribió en Washington el año
en 1919, es justamente el que habla, ¿no? O el que regula la limitación de las horas de trabajo a las 8 horas diarias y 48 horas semanales, ¿no? Entonces ahí es cuando se recoge como convenio número uno, justamente como dije, porque históricamente fue una de las primeras banderas de lucha del movimiento obrero, ¿no? Luego tenemos también el convenio número 30 de la OIT sobre la reglamentación de las horas de trabajo, el comercio y las oficinas. Bueno, entonces estamos hablando de algunos convenios que mencionaremos de manera general de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Entonces la jornada laboral es el tiempo, ¿no? Durante el cual el trabajador se encuentra a disposición de su empleador con el fin de cumplir la prestación laboral que éste le exija. Esta definición de lo que es la jornada laboral tiene, digamos, que entenderse en cierta forma, ¿no? Primero que es el tiempo, ¿no? Que el trabajador dispone o que pone a disposición del empleador para que pueda realizar las labores para el cual ha sido, pues, convocado, contratado, ¿no? Entonces eso significa que el empleador tiene una obligación de establecer, digamos, como contraparte, ¿no? De establecer, pues, las tareas que correspondan, ¿no? Porque también es importante tener en cuenta que si bien es cierto, el trabajador pone a disposición su tiempo y su fuerza de trabajo para realizar las labores que se le encomienden, también es verdad que el empleador, como contraparte, tiene la obligación de establecer cuáles son las actividades que va a realizar, ¿no? Porque no solamente es el hecho de que el trabajador tenga que realizar las actividades, sino que a su vez sea, digamos, de conocimiento, ¿no? Cuáles son las actividades que tiene que hacer, ¿no? Y en qué manera. Y esas indicaciones está obligado a dárselas el empleador, ¿ya? Por eso es que vamos a encontrar en algunas, digamos, en alguna jurisprudencia, que el hecho de que el empleador no le otorgue o no establezca cuáles son las actividades o qué actividades tiene que realizar el trabajador, se considera también como una hostilidad laboral, ¿no? Entonces, eso también es importante a tener en cuenta, ¿no? El hecho de no darle trabajo, no decirle qué actividades tiene que hacer y tener a los trabajadores y trabajadoras, pues, sin, digamos, ahí parados, eso también implica, ¿no? Un tipo de hostigamiento laboral, ¿ya? Entonces, por eso se habla del tiempo a disposición. Luego, otro tema interesante que han traído a colación con la lectura a sus compañeros es justamente este tiempo, ¿no? Que se pone a disposición de parte del trabajador o trabajadora al empleador, también podría considerarse desde el momento en que la persona sale de su casa con dirección al trabajo, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante a tener en cuenta, sobre todo, evidentemente nuestra legislación no va en ese sentido, ¿no? Por supuesto, pero claramente constituye un tema sumamente relevante de empezar a discutir, ¿no? Porque digamos, mm, ciudades como Lima, donde hay tantísima cantidad de personas que viven y trabajan, y donde es una ciudad inmensa que no tiene sistema de transporte público, ¿no? No lo tiene o lo tiene de manera demasiado limitada. Entonces, el tiempo que una persona, digamos, utiliza para movilizarse de su hogar al centro de trabajo y de la misma manera retornar, constituye pues un enorme tiempo, ¿no? Entonces ya no solamente son las 8 o las 9 horas que la persona está trabajando, sino agregarle en algunos casos una hora, hora y media, 2 horas y hasta más en cada tramo de ida o de regreso, y de regreso, ¿no? Entonces, sin duda, esto es un tema, es una problemática que lamentablemente no se aborda de manera seria, ¿no? Sin embargo, ¿no? Más allá de este tema, que es importante también señalarlo, ¿no? Justamente por el hecho de ir y venir, incorporando tanto o invirtiendo tiempo, hace que justamente sea muchas veces imposible em, conciliar el trabajo y el hogar, ¿no?
se hace sumamente difícil o casi, por no decir imposible, ¿no? Hay personas que salen de su casa en la madrugada y regresan muy tarde en la noche, ¿no? Y de los cuales la mitad, un poco menos de tiempo, se la han pasado yendo y viniendo, ¿no? En el transcurso, ¿no? Y esto es un tema que se puede, digamos, extender a esta situación a otros aspectos, ¿no? O a otros ámbitos, como por ejemplo los estudios, ¿no? Ir a estudiar o ir a la universidad también implica una enorme cantidad de tiempo y ya, bueno, si hablamos del tema de seguridad, en el caso de nuestro país, ya pues estamos todos locos, ¿no? Entonces, es terrible, ¿no? Entonces, bueno, pero eso es ya para hablar de muchas más otras cosas o extendiendo la problemática, ¿no? Pero bueno, en general, como dije, si bien es cierto, es un tema sumamente serio de abordar, pero en el caso de nuestro país, pues no estamos ni cerca de poder empezar a discutirlo, que yo creo que, digamos, a niveles, pues, que se pueda tomar decisiones, quiero decir, ¿no? Porque sin duda, muchos como nosotros y nosotras tenemos esa idea, ¿no? Que debiera involucrarse, pues, el tiempo de desplazamiento como parte de la jornada laboral, ¿no? Em, bueno, habría mucho que hablar en ese sentido, en qué medida, en cuánto tiempo, cómo sería. Bueno, eso es ya un segundo momento, pero el momento de decir que sí resulta necesario, yo creo que por ahí estamos todos, ¿no? Sin embargo, ¿no? Como dije, este es un tema que se tiene que seguir, que se tiene que abordar de mejor forma. Pero, por ejemplo, hay algunos avances a nivel internacional en torno este, a considerar el desplazamiento como parte de digamos, si hablamos de responsabilidad, de lo que se pueda, digamos, lo que se realice fuera de la jornada de trabajo, ¿no? Pero con motivo del trabajo, como por ejemplo el traslado al hogar de ida y de retorno, o el ir a hacer un encargo a otro lugar, esto, ¿no? También forma parte digamos, de la motivación laboral para poder, para realizar digamos, este traslado, ¿no? Con lo cual, ¿qué significa esto? Que todo lo que te pueda pasar en ese interín, ¿no? Definitivamente tiene que ver o tiene que hacerse responsable el empleador, ¿no? Entonces, toda circunstancia de violencia o de acoso, ¿no? Que se pueda dar no solamente dentro de la jornada laboral, sino, o en el lugar de trabajo, sino en el momento y en el tiempo y en el lugar donde tú te has movilizado con motivo del trabajo, ¿no? Tiene que estar en el marco digamos, de la responsabilidad del empleador, ¿no? Entonces, esto ha sido ya recogido en el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, pero que habla en principio sobre el tema de la violencia en el mundo del trabajo, ¿no? Por eso se habla del mundo del trabajo. Pero bueno, digamos, es bastante interesante cómo en esa medida se puede ir perfilando, también incorporar cuestiones más, digamos, problemáticas, como es justamente la extensión de la jornada o el reconocimiento de los traslados como parte de la jornada, ¿no? Entonces eso, de todos modos, lo dejo allí digamos, para que se pueda ir reflexionando. Bien, entonces, volviendo al tema de la jornada en el marco de nuestra regulación, el tiempo de trabajo señalado es de 8 horas diarias o 48 horas semanales, es el tema, es la jornada máxima. Ahora, ¿puede establecerse una jornada menor? Por supuesto que sí, esto a nivel de convenio colectivo o por una decisión unilateral del empleador también, ¿no? Por cualquier otra manera, pero se puede establecer, ¿ya? Entonces, lo que se regula acá es la jornada máxima. Ahora, lo normal es que los empleadores pongan como jornada de trabajo 8 horas, o sea, el máximo, pues sí, ¿no? Pero de ahí para abajo también digamos, establecer, ¿no? Entonces, sobre todo, por ejemplo, en el caso del sector público, que es donde vamos a encontrar este tipo digamos, de pactos, hay instituciones, ¿no? Donde a través de convenios colectivos han conseguido la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? En algunos casos, ¿no? Entonces, esto también es importante a tener en cuenta. En el sector privado, la verdad es que
no, debe haber tal vez algún ejemplo, pero no lo tengo en este momento mapeado, ¿no? Entonces, pero en el sector público sí, ¿no? Hay varias instituciones donde laboran menos de las 8 horas, ¿no? Por ejemplo, en SUNAT, por ejemplo, en algunas instituciones educativas, en fin. Bueno, entonces, eso. ¿Cuáles son las facultades que tiene el empleador en el marco de la jornada laboral? Bueno, por supuesto, el empleador es el que va a establecer la jornada de trabajo, ¿no? Tanto de manera diaria o semanal. Luego, establecer jornadas compensatorias de trabajo, ¿no? En algunas veces mayor o menor a 8 horas, máximo. Es decir, cuando no hay digamos, cuando no hay una jornada, digamos, uniforme y varía, ¿no? Pero la cosa es que en máximo tiene que ser 48 horas semanales. Luego también la reducción o ampliación del número de días de jornada de trabajo, establecer los turnos de trabajo rotativos fijos y modificar el horario de trabajo. Sobre esto, ¿no? Para estas modificaciones que el empleador está posibilitado, facultado por ley, ¿ya? Tengamos en cuenta que esto es en realidad el ius variandi, ¿no? Es el ius variandi, es esta posibilidad o esa facultad que tiene el empleador de hacer estos cambios, pero siempre hay limitaciones, ¿no? No es algo, pues, que ellos lo puedan hacer de manera libre. ¿No? Si bien es cierto, cuando empiezas a trabajar uno, te establecen cierto, por supuesto, te establecen un horario, te establecen estas primeras pautas. La modificación de eso, de lo que se hubiera pactado al inicio, ya forma parte del ius variandi. Y en este caso de la jornada laboral, por supuesto, esto está regulado, es una de las cosas que están reguladas. Entonces, quiere decir que no lo puede hacer el empleador de manera libre. En primer lugar, el empleador debe, si hay haber alguna modificación, debe informarlo con 8 días de anticipación al sindicato o al grupo de trabajadores que estuvieran involucrados en estos cambios o afectados, ¿no? Entonces, en este caso, los trabajadores pueden solicitar una reunión con el empleador para plantear alguna propuesta, ¿no? Y al final, a falta de acuerdo, el empleador de igual manera puede introducir la medida, los trabajadores pueden impugnar esta medida ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Quien debe pronunciarse en 10 días. ¿Qué tenemos que decir sobre esto, no? Que este procedimiento que regula las normas para respecto a la facultad de modificación de la jornada laboral del el empleador, pues no es, desde mi punto de vista, no garantiza no garantiza un nivel de protección adecuado para los trabajadores en ese sentido, ¿no? Porque básicamente, si ustedes se dan cuenta, al final es el empleador el que va a tomar la decisión, ¿no? Porque es el que tiene el ius variandi. Entonces, aunque haya digamos, una oposición de parte de los trabajadores, pues él va a tomar la decisión. Ahora, lo único que se impone acá o se señala es que estos trabajadores afectados pueden impugnar esta medida ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Entonces, con lo cual, el Ministerio de Trabajo podrá resolver de una manera o de otra, ¿no? Y luego de lo cual, en todo caso, podría continuarse a través de un proceso judicial, ¿no? Entonces, esta es un poco digamos, la salida que, entre comillas, que señala que establece la norma para la modificación o para, digamos, poner digamos, un límite al poder de dirección, en este caso de Yubariandi, sobre el tema de la jornada laboral, ¿no? Entonces, pero en todo caso, es de tener conocimiento de que hay un procedimiento que podemos estar en contra, que podemos impugnarlo, incluso que podemos ir judicial. Ahora, también es importante señalar que acá, por ejemplo, cuando se señala que se puede ampliar, reducir o ampliar el número de días de la jornada de trabajo, acá es interesante porque acá en realidad la ampliación del número de días o de horas de jornada de trabajo implicaría una mayor, primero que tenemos que estar en el marco de las 8 horas. ¿Ya? 8 horas diarias o 48 horas semanales. O sea, no puede ser que si él quiere amplía, pero luego nos pasamos a las 48 horas semanales. No, no se podría hacer eso. Ya, la jornada máxima es la jornada máxima que hemos hablado. Ahora, si dentro de esa jornada máxima, ¿no? O digamos, teniendo una jornada menor, el empleador decide ampliarlo, entonces significaría más horas de trabajo. Entonces, en este caso, sí es importante tener en cuenta que cuando hace eso, el empleador tiene que aumentar la remuneración como consecuencia de este cambio, ¿no? De manera proporcional al tiempo adicionado de trabajo. ¿Ya? Entonces, eso
también es importante tener en cuenta. Luego, en ese sentido, hay teniendo en cuenta, ¿no? Lo de la jornada laboral máxima de 8 horas, es importante considerar que hay, y que normalmente nosotros cuando hablamos de la jornada laboral, hablamos de jornada laboral de lunes a viernes, ¿no es cierto? O lunes a sábado, ¿no? Descansando domingo de preferencia, o durante la semana, ¿no? O digamos, escogiendo otro día de descanso distinto, pues por ejemplo en los restaurantes o en ese tipo o para ese tipo de trabajo que no pueden permitirse descansar los domingos, entonces descansan en otro día, ¿no? Entonces, digamos que, pero estamos hablando de igual manera de jornadas de 8 horas diarias o 48 horas semanales como máximo, ¿no? Entonces, pero hay otros regímenes que se consideran, ¿no? Otras jornadas que son distintas, se denominan los regímenes atípicos, ¿no? Entonces, en este caso, ¿a qué nos referimos con ello, no? Entonces, son regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de la jornada laboral y de descanso, ¿no? ¿Qué significa? Que va a haber, que se posibilita que ciertos, digamos, bajo ciertas circunstancias que tienen que ver concretamente con la naturaleza de la prestación que se realiza y con la actividad, por supuesto, que se realiza, con la manera en cómo se realiza el trabajo, que se permite que los trabajadores y trabajadoras laboren y acumulen horas de trabajo y horas de descanso, ¿no? Entonces, con lo cual no vamos a poder hablar de 8 horas diarias exactamente o 48 horas semanales de trabajo como máximo, sino vamos a tener que hablar de eso, pero de manera acumulada. Y hablar ya de que si en promedio de horas laboradas en un tiempo determinado, pues no se debe exceder digamos, en promedio de las 8 horas máximas, ¿no? Pero en todo caso que se permite la acumulación de horas de trabajo. Entonces, para esto, para entenderlo mejor, ¿no? Bueno, lo que pasa es que acá en el tema de regímenes atípicos, como su compañero ha hecho mención a esta lectura, acá yo ya me estaría pasando a otra cosa. Entonces, quiero pasar a hablar de un poco más de los regímenes atípicos, ¿ya? Entonces, voy a dejar acá, pues es que eso no lo tenía pensado desarrollar, no sé por qué, pero bueno, eso lo tengo en otro material que ahora lo vamos a evidenciar para poderlo ver. Me van a disculpar que lo tenga en otro formato, ¿ya? Y pero es un material que yo hice. ¿Ya me esperan un segundito, por favor? A ver, un segundo, por favor.
Bueno, perdón. Este, Voy a continuar. Bueno, un material que preparé para un cursito que hice el año pasado. Entonces, ya, vamos con este punto, ¿ya? Entonces, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque teniendo en cuenta la lectura y lo que se ha mencionado, ¿no? Sobre los regímenes laborales atípicos, ¿no? Entonces, esto es un tema sumamente interesante porque en realidad es una excepción a la jornada laboral máxima, pero que está vinculado, ¿no? O que está justificado en la naturaleza de las labores que realizan estas personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base normativa para hablar de la jornada laboral acumulativa o atípica, ¿no? Hay una mención en la Ley de Jornada de Trabajo y también en la sentencia 4635/2004, ¿ya? Y hay una resolución de aclaración, ¿no? Del año 2006. Entonces, esta es una base normativa, digamos, jurisprudencial, ¿no? Que tiene que ver justamente sobre cómo hablamos de o cómo se tiene que regular o cómo se tendría que regular la jornada laboral máxima o el tiempo máximo de trabajo en una jornada laboral atípica o acumulativa. Entonces, en esta sentencia, ¿no? Que hace la 4635/2004, es un tema, ¿no? Donde se desarrolla la problemática del trabajo minero, ¿no? Entonces, justamente la naturaleza de las actividades que justificarían digamos, una acumulación de tiempo de trabajo y de descanso, son aquellas actividades que se dan por ejemplo, en el caso de la minería, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un momento o, digamos, formas de trabajo donde hay, digamos, en donde se trabaja en campamentos, ¿no? Donde se trabaja en campamentos y donde las personas que trabajan viajan prácticamente para, digamos, internarse en el campamento. Entonces, y el acceso, ¿no? De ingreso y salida es complejo, es complicado, ¿no? Entonces, por esa razón es que históricamente el trabajo en minería, ¿no? O en los campamentos mineros se han dado pues con las personas que pernoctan, ¿no? Pernoctando, ¿no? En esos lugares, ¿no? En lugares, digamos, en viviendas o en dormitorios específicos, ¿no? Pero, digamos, dentro del campamento. Ahora, esta forma de trabajo también se ha extendido en otros tipos de actividades, además de la minería, ¿no? Que se puede considerar como similar, como por ejemplo la de extracción de petróleo, ¿no? La extracción de petróleo, ¿no? Esta actividad económica que generó muchísimo dinero y que ya se llevó todo el petróleo que había, que ya casi que no hay ya. Entonces, se ha hecho también en campamentos petrolíferos en la selva, ¿no? En la selva peruana, donde también de igual manera no hay acceso, ¿no? O el acceso es muy difícil para internarse allí, ¿no? Entonces, con lo cual, cuando las personas que realizan estas labores, que se tienen que realizar trabajos de campo, pues tienen que llegar y quedarse a dormir allí. Y para ello tienen unas instalaciones particulares específicas donde duermen, ¿no? Y donde viven y comen y todo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no pueden ir ellos, como bien lo dijo uno de sus compañeros, entrar, llegar y salir como cuando uno trabaja en la ciudad, ¿no es cierto? Entonces ahí es absolutamente diferente. Incluso para el caso, bueno, en el caso de minería, normalmente, según lo que conozco, pues se va por tierra, ¿no es cierto? Por bus, no sé, por tierra, ¿no? Por carretera. Pero en el caso los campamentos petrolíferos es aún más complicado, porque cuando están en la selva no hay ni siquiera para poder ir a través de carretera, ¿no? Tienen que ir con pequepeque, a través cruzando el río o lancha, o si no, también, en el mejor de los casos, con helicóptero, ¿no? Con helicóptero, con avioneta, en fin. Entonces son circunstancias muy, digamos, absolutamente peligrosas, ¿no? Ha habido muchos accidentes, ¿no? De personas que han fallecido, que se ha caído, ha habido una subida de río, se ha volcado el barquito, ¿no? El pequepeque, bueno, digamos, el transporte que tenían, otros que habido fallas en el helicóptero, ¿no? Como el ejemplo que les puse, que es un ejemplo real, el que les puse ahí para en el examen. Bueno,
En fin, entonces aquí se aplica, en estas circunstancias tan extremas, digamos, es que se aplica esta jornada laboral atípica, pero por esta característica particular de que las personas que laboran aquí no pueden salir. ¿Ya? Entonces, por esa razón. Ahora, claro, evidentemente, esta situación expone a las personas que trabajan en esa situación tan extrema a, por supuesto, abusos, ¿no? De parte de de sus empleadores, ¿no? Como, como lo que estaba mencionando, pues justamente el trabajo en aislamiento, ¿no? Que se da en este tipo de campos, ¿no? O sea, de campos de trabajo, ¿no? Porque las personas están allí y separadas de su familia, en muchos casos, por supuesto, que trabajan de otros puntos del país o en la ciudad, pero la ciudad está lejísimos de allí. Y entonces esto también genera pues el aislamiento, digamos, el estar siempre, digamos, de repente en circunstancias de hacinamiento con otros compañeros y compañeras que no conocen o que, bueno, que a ver, nosotros nos vemos qué sé yo, en el trabajo 8 horas y ya estamos cansadas y ya no queremos ni ver a la persona del costado, ¿no? O sea, no sé cómo son ustedes, si es que han empezado a practicar o algo, ¿no? Entonces, a veces te toca, pues, sentarte con un compañero de trabajo o compañera que ya la aguantas 2 horas y luego ya, por favor, que te la cambien, ¿no? O que te lo cambien. Entonces, imagínense eso en una situación de convivencia obligatoria, ¿no? Entonces, eso es bastante complicado. Entonces, por esta circunstancia y también el hecho de que históricamente la minería en nuestro país se ha dado de manera muy abusiva, ¿no? Con el tema, por ejemplo, recuerden el tema del enganche y esas formas digamos, de explotación laboral, de trata de personas, que se podría decir modernamente. Entonces hay toda pues históricamente este tipo de cosas que se han dado. Entonces, sin duda, estos ámbitos o lugares de trabajo tan, digamos, alejados entre comillas, de la civilización, pero no civilización, sino diríamos donde no está el Estado, o alejados de la ciudad, pues expone a las personas que trabajan allí a todo tipo de abusos, ¿no? Aunque nos encontremos en el año 2024, ¿no? Es igual. Entonces, definitivamente esta situación ha hecho que, si bien es cierto, se pueda justificar que por la naturaleza de las actividades que realizan estas personas, en esta situación en específico, pueda haber acumulación tanto de trabajo como de descanso, esto no puede darse de manera, pues, digamos, infinita, ¿no? No puedes acumular infinitamente, trabaja, 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 porque algún día vas a salir y vas a descansar, descansar, descansar. Eso no puede ser así. Entonces, justamente, esta sentencia lo que señala es que, por ejemplo, cuáles son los criterios que establece para la determinación de la jornada laboral minera, en entendido pues de la jornada típica. Señala que en determinadas circunstancias se puede laborar más de allá de la jornada máxima, siempre que en promedio de horas trabajadas en un lapso de 3 semanas, como máximo sea 8 horas diarias o 48 horas semanales. Nosotros hacemos un cálculo y sumamos las horas de lo que ha trabajado en 3 semanas y el promedio tiene que ser ese, y ese es el máximo, ¿no? Entonces, eso para empezar, ¿no? Pero además se debe tener en cuenta, ¿no? Que esto implica que no puede la persona seguirse quedando más allá de este tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo sí conozco de primera mano, ¿no? No porque yo haya ido a un campamento minero, pero tengo familia muy cercana que ha vivido y trabajado en campamentos mineros y había gente que se quedaba, ¿no? Y petrolíferos, perdón, minero no, pero petrolífero, que se quedaba un mes, se quedaban 2 meses, ¿no? Adentro, ¿no? Para acumular su salida. Y obviamente la gente estaba loca ya, ¿no? Realmente, y me contaban historias alucinantes de cómo es que las personas, eh, o sea, llegaban a tolerar este tipo de situación extrema, ¿no? Porque se quedar un mes, 2 meses en el trabajo, ¿no? Ya digamos que, no sé, pues, o sea, qué relación familiar podría tener, ¿no? Con su familia estando fuera, ¿no? Y las personas mismas también se comienzan a comportar de una manera, distinta, ¿no? Y comienzan a tener problemas. Se podía, digamos, evidenciar que había
digamos, trastornos en la conducta de las personas, ¿no? Pero, por supuesto, nadie decía nada, pues ya, si quieres te quedas, ¿no? Y las personas decían, bueno, sí me quedo porque total. Pero no se trata de eso, como también lo mencionaron sus compañeros, ¿no? O sea, es verdad que las personas pueden decir, no, no me importa, yo me quedo, pero no es así, no es el hecho porque la persona, los trabajadores y trabajadoras tienen que descansar, ¿no? Y para eso existen estos límites que establece la norma y en este caso precisado por esta sentencia, ¿no? De cómo es que se tiene que calcular la jornada máxima. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Qué más indica esta sentencia? Que la limitación a la jornada máxima tiene que ser razonable, ¿no? O sea, no toda actividad económica, eso tiene que ver sobre todo con el tema de la actividad económica o la actividad propiamente que realiza la persona, ¿no? Entonces, esto tiene que ser razonable, ¿no? O sea, una actividad económica que no involucra las características que hemos hablado, ¿por qué tendría que ser acumulativa, ¿no? Como un chico que me dijo, profesora, ¿sabe qué? O Katy, ¿no? A- Una consulta, ¿no? Una consulta, así como siempre tengo una cevichería. Tengo una cevichería y, ¿sabes qué? Tenemos mucha chamba, entonces lo que yo quiero hacer es una jornada acumulativa. Los chicos que trabajen, no sé, pues 15 días y luego salen y descansan, ¿no? De manera acumulada. Entonces, eso no, pues, ¿no? Eso claramente no. O sea, no, o sea, es una actividad de servicio, ¿no? De, digamos, de eh, restaurante, ¿no? Entonces, ¿en qué medida se justificaría acumular así los descansos? Desde mi punto de vista, no hay ninguna justificación. La justificación para este tipo de actividades es estas circunstancias tan particulares que acabamos de mencionar. ¿Ya? ¿Qué más? Las jornadas deberán ser menores cuando se realicen trabajos peligrosos, insalubres o nocturnos. Claro, en este caso también lo que hizo, se hizo en esta sentencia fue señalar que si bien se permite este tipo de jornadas acumulativas en un límite, como ya hemos señalado, ¿no? De que son que en un lapso de 3 semanas como máximo, en promedio, hayan trabajado 8 horas diarias o 48 horas semanales en ese lapso de tres semanas. ¿Ya? En promedio, vamos a decir, ¿no? En promedio acumulado, ¿no? Ahora, acá, pero lo que dice acá el tribunal es que estas jornadas deberán ser menores cuando se realicen trabajo peligroso. En el marco de este máximo que establece el tribunal, indica el Tribunal Constitucional que deberá ser menos de ese máximo cuando se realicen actividades peligrosas, insalubres o nocturnas. Entonces, es un criterio también importante a tener en cuenta ya de cara a, digamos, en el caso en concreto que se analice o donde se evidencie, pues, digamos, la práctica de estas jornadas laborales atípicas, ¿no? ¿Qué más? Ahora, hay una resolución de aclaración, ¿no? De esta sentencia que señala que además, ¿no? Que deben cumplirse, o sea, con determinadas condiciones, ¿no? O sea, para, digamos, decir, ya nosotros estamos en el marco de la jornada típica, digamos, dentro de los parámetros que ha establecido el Tribunal Constitucional, entonces, lo que dice adicionalmente el Tribunal Constitucional en una resolución de aclaración que sacó posteriormente a la emisión de su sentencia, es que tiene que haber una evaluación caso por caso, ¿no? Considerando el tipo de centro minero donde se realiza la labor. Claro, o sea, no por el hecho de ser un centro minero quiere decir que inmediatamente se le va a aplicar la jornada máxima, ¿no? ¿Por qué? O la jornada, perdón, atípica, ¿no? La acumulativa. ¿Por qué? Porque hay centros mineros que quedan muy cerca de la ciudad, ¿no? O sea, no todos los centros mineros quedan digamos, en lugares alejados, ¿no? Hay algunos que están cerquísimas, ¿no? Muy cerca, ¿no? Entonces, en esos casos, por supuesto que no. Ahí no, pues porque no habría razón digamos, eh, establecer que las personas se queden, ¿no? En ese caso no. ¿Qué más? Otro criterio a tener en cuenta, ¿no? Que si el empleador cumple o no con las condiciones de seguridad laboral necesarias para realizar actividad minera. Claro, o sea, esto es básico, pero el tribunal consideró que tenía que señalarse que, pues, tiene que haber condiciones mínimas de seguridad que deba cumplir. Claro, o sea, si la minera no está cumpliendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, no les da los, em,
los equipos de protección personal a sus trabajadores o trabajadoras, entonces, ¿por qué se les va a permitir que les pongan todavía encima en jornadas acumulativas, ¿no? ¿Qué más? Si se otorgan garantías para la protección de derecho a salud y alimentación para resistir jornadas mayores. Claro, estando en este tipo de campamentos, por supuesto que debe estar garantizada la comida, ¿no? Debe estar garantizada la comida, que hay un centro de salud, mínimamente un médico, un tópico, ¿no? En las instalaciones para cualquier circunstancia que pueda darse, ¿no? Que si el empleador otorga o no tratamiento especial al trabajo nocturno, ¿no? O sea, claro, tiene que evidenciarse que haya un respeto al tema de trabajo nocturno y que digamos, tenga en cuenta pues las normas correspondientes a ese tipo de trabajo. Y si se ha pactado un convenio colectivo con la jornada máxima de 8 horas diarias. O sea, si ha habido un convenio colectivo, ¿no? En este caso con un criterio pues distinto al criterio que plantea el Tribunal Constitucional sobre la jornada máxima en las actividades de las jornadas atípicas, ¿no? Entonces, estos son criterios adicionales que incorporó el Tribunal Constitucional para hablar, ¿no? De cómo se debe considerar o cómo se debe limitar, ¿no? El tema de las jornadas acumulativas, específicamente en los centros de trabajo mineros, ¿no? Pero como dije, bueno, esta sentencia es del año 2004. Hace unos años hubo un boom en la exportación, ¿no? De la explotación, perdón, exportación, no, explotación del petróleo, con lo cual se aperturaron distintos campamentos petrolíferos para la extracción de este mineral, ¿no? Mineral, o de este combustible, no sé, como combustible óseo, ¿no? En fin. Entonces, eso con respecto al criterio que establece o que estableció el Tribunal Constitucional para el establecimiento de la jornada laboral minera, ¿no? Que es en realidad una jornada laboral atípica, ¿ya? Entonces, esto. Ahora, ¿por qué estamos hablando? Bueno, esto por supuesto tiene que ver con lo que hemos hablado de la jornada. Acá, bueno, pues acá si están pudiéndolo ver, es un cursito que dicté sobre algunos precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral. Entonces, ¿por qué te estaba hablando de todo esto, no? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Fiscalización, ya no el Tribunal Constitucional, sino el Tribunal de Fiscalización Laboral, que ustedes saben que es el órgano que resuelve en última instancia los recursos de este, bueno, que se dan en el marco del procedimiento administrativo sancionador, ¿no? En el sistema inspectivo, ¿no? En el sistema inspectivo de trabajo. Entonces, los empleadores que son, digamos que a quienes se les inicia un procedimiento sancionador por haber inobservado alguna de las normas en materia laboral, pueden, ¿no? A través de este recurso, que es un recurso administrativo extraordinario, ¿no? Recurrir ante el Tribunal de Fiscalización Laboral en última instancia, ¿no? Pero son circunstancias muy, muy específicas. Bueno, no voy a hablar de eso, pues es todo un rollo. Eso es un curso. Entonces, pero acá estaba hablando de esto y justo me he animado a explicarles porque lo que pasa es que el Tribunal de Fiscalización Laboral en el año 2021, ¿no? Expidió una sentencia, ¿no? ¿Dónde está acá lo he puesto? Ya, ya. 2021, sí, de la resolución de sala plena 001-2021. La primera resolución de sala plena que estableció algunos precedentes vinculantes administrativos, ¿no? O sea, es una cosa sumamente importante. Entonces estableció los fundamentos 23, 24 y 25. Y fue justamente esto generó pues lo que ellos resolvieron en su momento y no solamente resolvieron, sino que establecieron como precedentes vinculantes de observancia obligatoria en todo el sistema inspectivo, tenía que ver con la, digamos, flexibilización de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional sobre la jornada laboral minera, ¿no? Que es lo que acabamos de comentar. Entonces, desde mi punto de vista, este precedente pues no me parecía que estuviera, digamos, que fuera lo más adecuado, ¿no? ¿Por qué? Porque se da digamos, este caso tiene que ver con
digamos, una situación que se vivió durante la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID-19, la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde, pues, como ustedes saben, se suspendieron muchísimas de las actividades em, eh, económicas en nuestro país, pero y solamente se mantuvieron a las actividades que eran, pues, digamos, que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de alimentos, por supuesto, el tema de salud, cuestiones muy específicas, ¿no? Que sin lo que no podía andarse, o no podía, digamos, mantenerse la vida en nuestro país. Entonces, solamente esas actividades se mantuvieron, digamos, en movimiento, ¿no? Durante la pandemia y todos los demás estuvimos encerrados, ¿no? Y encerradas. Sin embargo, una de las actividades económicas que no eran, digamos, esenciales, no, esenciales es la palabra, y que no se suspendieron fue la minería, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues ya creo que saben la respuesta, ¿no? Se pueden, no tengo que decirlo, pero se mantuvo esta actividad, digamos, eh, funcionando, ¿no? Nunca se suspendió. Entonces establecieron protocolos, bla, 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 pero bueno, se mantuvo la actividad, ¿no? Y la gente seguía trabajando. Entonces, y justamente en virtud de esta situación es que, ¿no? Ya sabemos que existen pues estos parámetros para establecimiento de la jornada laboral máxima en minería, ¿no? Que tiene que ver con estas jornadas acumulativas, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que respecto al caso, estoy hablando, ¿ah? Respecto al caso que resolvió el Tribunal de Fiscalización Laboral con esta resolución de sala plena, ¿qué pasó? Que la empresa, ¿no? La empresa minera, ¿no? Acordó con, me parece que fue con el sindicato, no me acuerdo el caso, ese el dato específico particular del caso, pero hubo un acuerdo, ¿no? Donde se ampliaba la jornada laboral máxima minera, ¿no? ¿Por qué? Porque a criterio de estas personas, que las personas, los trabajadores se mantengan más, se queden más tiempo en la mina garantizaba, ¿no? Que no se vayan a contagiar. Pues si salían, podían contagiarse y regresar y contagiar a todos los demás. Entonces, lo mejor era pues que se queden más tiempo, ¿no? Entonces, y para eso, pues en una situación excepcional, etcétera, pues podía justificarse esta ampliación. Entonces, y bueno, y justamente esto se vio en esta resolución de sala plena, que acá les puse acá está los considerandos correspondientes, que se establecieron con precedente vinculante administrativo. Y entonces, esto fue, pues, fue muy criticado, ¿no? Muy criticado, ¿por qué? Porque en principio ya la jornada laboral atípica ya es una jornada laboral excepcional propiamente por las circunstancias de las actividades que realizaban, ¿no? Que se realizan en minería. Entonces, permitir que se amplíe esta jornada máxima, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchas otras laboralistas en su momento, no resultaba más beneficioso a los trabajadores, ¿no? Entonces, por el contrario, los estaban haciendo trabajar más y estar más tiempos alejados de su familia. Claro, la justificación era pues que mientras estaban mejor adentro que afuera, porque de afuera se pueden contagiar. Pero bueno, acá se establecieron algunos criterios, ¿no? Antes de, perdón, mi hijito está gritando. ¿Cuáles eran digamos, los criterios excepcionales, ¿no? Que estableció esta resolución de sala plena para extenderse a los máximos, ¿no? De la jornada laboral minera, ¿no? ¿Cuáles eran los criterios que debían concurrir, ¿no? Los siguientes elementos. Legitimidad, ¿no? Que tiene que ser un acuerdo, primero tiene que haber un acuerdo que debe haberse pactado con el sindicato o sindicatos que representen conjuntamente la mayoría de los trabajadores afectados. O sea, para el Tribunal de Fiscalización Laboral, para este colegiado que suscribió esta resolución, les parecía que podría ser un criterio legítimo que este acuerdo pues se dé, primero que sea un acuerdo, ¿no? O sea, que no sea una imposición del empleador. O sea,
por ahí ya hay un tema, ¿no? Porque no estamos hablando de que haya sido una imposición del empleador, sino que ha habido, al menos formalmente, un acuerdo, o tendría que existir un acuerdo entre el empleador y el sindicato, o los sindicatos que sean más representativos. Que sea un acuerdo temporal, ¿no? Que sea por un tiempo determinado, sujeto a control. O sea, no es un acuerdo indefinido, sino temporal. Y tercero, que el tema de la particularidad, ¿no? Que se debe tomar en cuenta la naturaleza y las características del centro de trabajo, ¿no? Si es lejos, respecto a la vivienda de los trabajadores, si hay riesgos, etcétera, ¿no? Entonces, el tribunal dijo, sí, está bien extender digamos, o flexibilizar la jornada laboral máxima minera, eh, si es que se cumplen estos requisitos, ¿no? Que tiene que haber un acuerdo con el sindicato más representativo, ¿no? O el sindicato de trabajadores, que sea un acuerdo temporal y que esto se justifique, ¿no? En la particularidad de la naturaleza y característica del centro de trabajo, ¿no? Entonces, esto fue lo que finalmente se resolvió, ¿no? Entonces, en realidad, no es tan jalado, perdón, mijito, está haciendo mucho ruido. Eh, Sin embargo, ¿no? O sea, desde partiendo del hecho de que tiene que haber un acuerdo y este acuerdo tiene que ser de un sindicato, el sindicato más representativo, pues uno podría pensar, bueno, pues entonces ha habido un acuerdo, entonces no se trata de algo impuesto, ¿no? Eh, Sin embargo, ¿no? En este tipo de cuestiones, en una circunstancia tan específica y tan particular que se vivió en el COVID-19, y yo creo que más importante era, ¿no? El tema de la salud, ¿no? Entonces, y la verdad es que no había garantías ni que estando fuera ni que estando dentro pudieran no contagiarse de la enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente, claro, para la empresa, el hecho que las personas, perdón, laboren más tiempo y se queden más tiempo en el campamento, pues podría significar, ¿no? Desde ese momento, desde ese punto de vista, que podría garantizar que no se enfermen, ¿no? Y que se queden más tiempo allí, ¿no? Pero definitivamente, viendo la casuística, en realidad eso no ha sido garantía de nada, ¿no? Porque muchísima gente se ha enfermado estando en campamento minero, ¿no? Estando en campamento minero, ¿no? Entonces, yo creo que aquí más bien debió adoptarse un criterio más restrictivo, ¿no? Permitir a las personas ya, o sea, la jornada acumulativa es, digamos, es una excepción o es una forma de adecuación de la jornada máxima por estas circunstancias específicas de trabajo en mina, ¿no? Pero, y yo creo que ya extender eso, ¿no? O ampliar la posibilidad de quedarse por más tiempo, no había justificación alguna desde mi punto de vista, ¿no? Y que el tema de la COVID, por el contrario, a mí me parece que incluso ni siquiera esos trabajadores tendrían que haber estado laborando, ¿no? Estos tendrían que estar, digamos, con labores suspendidas como se dio en los demás casos, ¿no? Pero alguna razón se consideró que la minería no podía parar y entonces ellos continuaron trabajando, ¿no? Entonces, eh, hay un tema de cuestión particular, ¿no? Esta resolución se dio en el marco de la pandemia, de una situación muy específica, también eso es verdad, con lo cual, este acuerdo, o perdón, esta resolución, o lo que se estableció en esta resolución, ya no podría, desde mi punto de vista, extenderse a nada, ¿no? O aplicarse a nada actual, porque esto se dio en una situación muy particular del COVID-19. Y claro, yo ya estoy diciendo que desde mi punto de vista, igual manera no debió permitirse esto, ¿no? O digamos, accederse a ello, pero bueno, ese fue el criterio que se tuvo en ese momento, ¿no? Pero em, lo real, ¿no? Más allá de este tema de esta resolución de sala plena, es que hubieron muchos casos que he visto de personas de trabajadores y trabajadoras que estando en campamentos mineros se contagiaron de COVID, ¿no? Y de verdad que hay casos terribles que he podido ver, ¿no? De personas contagiadas y muertas en un campamento minero
Y los dueños digamos, los empresarios, pues nunca se sintieron responsables de nada de eso, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ellos consideraban que por el hecho de tener, claro, digamos, cumplir ciertos protocolos de salubridad, iban a impedir a todo dar que digamos, se contagien, ¿no? Y eso no, se demostró que eso no era posible, ¿no? Que de igual manera se contagiaron, de igual manera se enfermaron, ¿no? Entonces, por tal razón, este tipo de labores, desde mi punto de vista, no debió permitirse que se continúe, porque mucha gente murió estando en campamento, trabajando, ¿no? Habiendo hecho, pasado las pruebas, ¿no? Ni me acuerdo ya cómo se llamaban esos exámenes, habiendo hecho su cuarentena en un hotel, como normalmente hacían, cuarentena en un hotel, ¿no? De 4 o 5 días, y luego recién entran al campamento, ¿no? De igual manera se enfermaron, ¿no? Y de igual manera se enfermaron y muchos fallecieron. Y esa es la verdad, ¿no? Esa es la verdad. Y claro, de repente en ese momento no se podía, digamos, dimensionar qué tanto iba a ser, digamos, digamos, de contagioso esto, pero una vez que se tenía digamos, la información, yo creo que pudieron haberse hecho otras cosas, ¿no? Y bueno, a mí el tema de la pandemia siempre me pone los pelos de punta porque se vieron muchas cosas terribles y falleció muchísima gente, así como fallecieron mucha gente en nuestros barrios, en nuestras familias seguramente, o tal vez, pero que no, pero también se murió muchos trabajadores, se murieron, ¿no? Se murieron muchos trabajadores, así como les digo, ¿no? En este caso, y el caso de campamentos mineros he visto de cerca, ¿no? Casos así de personas que haciéndose todas las pruebas del mundo se enfermaron y se contagiaron todititos, ¿no? Y hubieron, me acuerdo un caso haber visto de 10 personas fallecidas, ¿no? O sea, no fallecieron en el campamento, pero salieron enfermas y se murieron en su casa, ¿no? Y así, no les voy a decir que ya no puedo revelar más de eso, pero, o sea, realmente terrible, terrible, terrible lo que pasó, ¿no? Entonces, es que eso sucede, pues, porque no se adoptaron criterios mejores en este tipo de cosas, ¿no? En fin, bueno, ya creo que hemos quedado sin tiempo. Yo estaba hablando de otra cosa, ¿no? Que bueno, pero creo que está bien porque tiene que ver definitivamente con la clase, sino que pues yo no lo había, lo voy a incorporar estas diapositivas, que son materiales que yo, por supuesto que yo he hecho, y los voy a incorporar en la diapositiva de la clase, ¿ya? Como dije, este es un cursito que yo dicté el año pasado. Todavía nos quedan unos minutines. Allí les voy a subir eso y también la resolución del tribunal. Y Robert, la sentencia que ha mencionado su compañero, ¿lo tenemos eso? La pasó el compañero por el chat. Lo voy a bajar y le voy a pasar, lo voy a subir al Classroom también. Ya, y también esta resolución de sala plena sería, bueno, aunque no desarrolla mucho el tema, o sea, el caso, ¿no? Porque fue la primera resolución que sacó el Tribunal de Fiscalización Laboral, pero bueno, para que lo puedan tener en contexto, ¿no? Igual voy a poner esta parte de las diapositivas que he mencionado, que he desarrollado esta parte, lo voy a incorporar en las diapositivas de jornada de hoy, ¿ya? ¿Sí, Giovanni? Doctora, buenos días. Una consulta. Yo estaba escuchando todo, he dejado que de repente de alguna manera pueda darle forma quizás a mi pensamiento, pero lo que he escuchado y lo que he entendido es que, bueno, todo esto de la jornada de 8 horas, los límites de horas que se pueden imponer, incluso en las acumulativas, va más que nada, usted lo enfoca en un aspecto familiar o aspecto psicológico, pero me pregunto yo, ¿esto no tiene que ver solamente por un aspecto económico? Porque si me dicen, oye, quizás, ¿no? Te compramos tu día de descanso, tus horas extras, entonces, normal, trabajas, entonces eso ya no afecta a la normativa y normal trabaja, o sea, es un aspecto económico. O en cualquier otro caso también, si usted, el tema de salud mental no discrepo, a veces,
es necesario tener otro ambiente en el que uno pueda desempeñarse, pero la realidad es que uno para más tiempo en el trabajo que con la familia. Entonces, el trabajo se hace tu segunda familia y uno tiene que llevarse bien con ellos. Y tercero, hablando de la familia, usted dice, también menciona, ¿no? Que estar mucho tiempo en el trabajo limita, más allá de los aspectos personales, el aspecto familiar. He conocido en temas mineros, he conocido un par de amistades que tienen sus familiares mineros que, bueno, su relación no es tan buena con su papá y prefieren que su papá esté en la mina trabajando a que esté con ellas molestándolos a su mamá en la casa, ¿no? Bueno, y eso es gran parte porque no es de desconocimiento ni ajeno a nadie que en Lima o en Perú la mayoría de familias son disfuncionales, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicaría lo que usted propone para las horas? Incluso en el inicio de la clase usted también propuso acerca de que se cuenten las horas de viaje como horas laborales, ¿no? Desde el aspecto de trabajador, bien, pero eso no desincentiva a que haya emprendedores, a que haya empresarios en querer, ¿cómo se llama?, contratar. Y en cualquier otro caso, si es que esto se da, lo más seguro es que también haya un doble juego, ¿no? O sea, que amplíen las horas extra de trabajo para que esas horas que, ¿cómo se llama?, para que esas horas de movimiento no menoscaben el margen pues, que se elabora, ¿no? Gracias, Giovanni. Bueno, son muchas reflexiones, ¿no? Sobre lo último que dices, sobre la reflexión en torno a que se tenga que considerar en parte el tiempo de traslado como parte de la jornada. Yo creo que o sea, como todas las cosas como todos los derechos que se han ido ganando a pulso, ¿no? Siempre va a haber del otro lado opiniones que digan que no y que hablen de la productividad y que hablen de que no se esté fomentando o que ¿cómo se dice?, se desincentive la inversión privada, ¿no? Entonces, por el fomento de la inversión privada se han hecho muchísimas cosas que han perjudicado a los trabajadores, ¿no? Entonces, no está de más que se hablen de estos temas, ¿no? Ahora, yo creo que en el caso de nuestra ciudad en particular, ni siquiera hablo del Perú, de nuestra ciudad en particular, tenemos un problema en transporte terrible, ¿no? Que hace que muchas personas inviertan mucho tiempo de su vida en el transporte, ¿no? Entonces, yo creo que no es algo jalado de los pelos pensar en que parte de ese tiempo que se demoran las personas en trasladarse se considere como parte de la jornada. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo la persona no está paseando, ¿no? Está asistiendo, está invirtiendo todo ese tiempo para poder llegar a su centro de trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que no es absolutamente nada jalada de los pelos. Ahora, bajo ese esquema, ya hablar de detalles como cómo sería, cuántas horas, eso ya es un segundo momento, digo, ¿no? O sea, podemos irlo pensando, ¿no? Yo no tampoco tengo la solución en la cabeza, pero yo creo que hablar de que al menos en parte ese tiempo de traslado se considere como parte de la jornada, me parece que desde luego es un derecho. Tendría que ser o podría ser considerado como tal, ¿no? Ahora, ¿estamos cerca de eso? Pero para nada, ¿no? Pero para nada. Pero yo creo que es importante, siquiera, cuestionarlo o plantearlo como un tema a discutirlo, ¿no? A discutir, porque nuestra situación como ciudad, como país, es muy diferente a muchos otros entornos, ¿no? O países, o como quieran llamarlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que basarnos sobre lo que nosotros vivimos y lo que nosotros necesitamos. El desincentivo a la inversión privada puede darse de cualquier forma, pero yo creo que el reconocimiento de este tiempo de trabajo va a ser, desde viéndolo desde el punto de vista de la productividad, yo creo que al contrario sería un incentivo para que las personas trabajen de mejor manera, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Así como la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Como es que es algo que también se está debatiendo en otros países, ¿no? Y que de igual manera, ¿no? Las personas dicen, no, pero eso es un desincentivo a la inversión. Se ha visto que en realidad, en los pocos sitios donde se ha implementado esto, como prueba realmente,
que la gente produce más en el tiempo que está en el trabajo, ¿no? O sea, porque es verdad que las jornadas laborales largas, muchas veces las personas se dedican, pueden estarse dedicando a hacer muchas otras cosas, ¿no? Y utilizando todo su tiempo en hacer algunas cosas, ¿no? Extras, ¿no? O conversando o haciendo otras cosas, y el trabajo solamente ocupa cierta cantidad de horas, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en que tú puedes hacer tu trabajo, pero no necesariamente necesitas toda la jornada para hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo en menos tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es algo que se tiene que analizar. Ahora, ¿nuestro país está cerca de eso? Tampoco, ¿no? Pero es importante sí plantearlo, ¿no? Ese tema de la productividad, pero también teniéndolo desde el lado de nosotros, ¿no? De los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Entonces, porque, como digo, para hablar de desincentivo a la inversión privada, hay muchísimas cosas, todo puede ser un desincentivo, incluso los derechos que ya tenemos, quitémoslos todos mejor, ¿no? Para que ya, pues, y haya mayor inversión. Esa es la manera de razonar de quienes hicieron el cambio en la reforma laboral, y tenemos la regulación que tenemos en virtud también a ese criterio, ¿no? Los contratos de trabajo laborales temporales que tenemos, ¿por qué se dieron así? ¿Por qué tenemos tantos contratos laborales y esos contratos laborales temporales donde se traslada el riesgo al trabajador y no al empleador, que es el que tiene que asumir el riesgo? Por esa razón, por favorecer a la inversión privada. Entonces, yo creo que una reflexión sobre el tema no va a causar nada, ¿no? Pero yo creo que sí es momento de írselo planteando, ¿no? Bueno, en fin, eso es lo que yo te puedo contestar. Yo también, pues son también cuestiones que uno tiene ya, digamos, en la mente, ¿no? De que es importante, bueno, al menos cuando uno ya tiene familia, ¿no? Que es mi caso, ¿no? Es importante tener un momento, ¿no? O organizar tu trabajo de tal manera que te permita estar con tu familia, ¿no? No podemos establecer criterios normativos, ¿no? Sobre la base de que tenemos todos familias disfuncionales, ¿no? ¿No? O sea, no podemos administrar nuestros derechos sobre la base de que todos tenemos familia disfuncional, ¿no? Entonces, está bien eso y normalicémoslo, ¿no? Yo creo que, por el contrario, ¿no? Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto, es verdad, es una problemática en nuestro país, pero nosotros como personas que estamos estudiando, debemos, pues, pensar en cambiar eso, ¿no? Muchas de las cosas que ahora ustedes conversan y se han normalizado, como por ejemplo ir al psicólogo, ir a hacer terapia, ¿no? Hacer deporte. En mi época eso era una cosa que no nos podíamos permitir, ¿no? Que no existía, ni siquiera se podía hablar del tema, ¿no? Porque era algo que ni lo teníamos ni en mente, ¿no? Entonces los problemas que teníamos y teníamos en la casa era pues el problema que está ahí y ya, ¿no? Y bueno, te tocó así, te tocó piña, ¿no? Y así muchas otras cosas, ¿no? Muchas otras cosas, ¿no? Entonces, lo bueno de este momento es que ese tipo de cosas con la cual uno ha vivido, que uno finalmente es producto de todas esas cosas, me incluyo, por supuesto, es que sabes que eso no tiene que ser así necesariamente, ¿no? Sabes que tú puedes hacer algo y cambiar esas cosas, ¿no? Entonces, y justamente una de esas cosas es poder tener una familia saludable, un entorno familiar saludable y una relación familiar saludable. Si tú tienes hijos, por supuesto, ustedes no están en ese tema de momento, bueno, tal vez algunos sí. La idea es que tengas una familia y tus actividades familiares puedas conciliarlas con tu trabajo, ¿no? Entonces, y es difícil, por supuesto, por todo lo que estamos hablando, es muy difícil, por todas las cuestiones que tenemos, es sumamente difícil, pero es bueno que ahora sí se plantea eso como un objetivo de todas las personas, ¿no? Entonces, como un objetivo. Ahora, en nuestro país tenemos más problemas seguramente, ¿no? Tenemos muchos problemas seguramente, pero eso no quiere decir que no aspiremos a tener una familia, digamos, sólida, o tener, bueno, los que quieren de familia, claro, los que no tienen, pues no, punto. Pero que puedas tener, además de tu trabajo,
tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Ahora, si no te gusta hacer nada, bueno, pues, ¿no? Pero ya es tu decisión, quiero decir, ¿no? Yo conozco muchas personas de mi generación, ¿no? De mi generación que trabajan muchísimo. Y se han acostumbrado a eso, ¿no? Y les encanta trabajar, y si no están trabajando, están estresadas porque ¿por qué no están trabajando? Y si están trabajando, están estresadas porque están trabajando. Entonces, bueno, eso fue la realidad que nos tocó vivir, ¿no? Y yo un tiempo también fue así, pero ya no, porque ya ahora tengo familia y tuve que priorizar las cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces así pasa, ¿no? Así uno va cambiando y va adaptándose. Entonces, lo que quiero es que se tenga en cuenta que es importante el tema de la conciliación familia-trabajo, es sumamente importante. Y yo te digo de primera mano, mi esposo ha sido trabajador minero muchos años, ahorita ya no lo es. Entonces, puedo hablar en primera mano, primera persona, de cómo es una familia cuando es así. Es muy difícil. Es muy difícil y por eso también tuvimos que cambiar muchas cosas. Entonces, si queremos conciliar la familia con el trabajo y con todo, hay circunstancias que se hacen complicadas, ¿no? Ahora, no quiero decir que todos los que trabajan en mina tienen que renunciar, por supuesto que no, porque es una fuente de ingreso, ¿no? Importante, pero tiene sus consecuencias, ¿no? Tiene sus cosas. Entonces, hay que, en principio, respetar las leyes, ¿no? Si hay un máximo, se tiene que respetar ese máximo. No se puede permitir que sigan acumulando y que se sigan, no, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas generan problemas, ¿ya? Entonces, si queremos tener un entorno familiar saludable, una familia con padres responsables de los hijos, de manera equitativa, entonces, pues, hay que tomar decisiones, ¿no? Y empezando por respetar los derechos que tenemos, ¿ya? Bueno, en fin, ya hablé de todo, hasta hablé de mi esposo, pero bueno, en fin, vamos a dejar la clase por aquí, ya me pasé 10 minutos, ya chicos. Voy a, sí, Roberto. Para anunciar lo de la siguiente evaluación, profesora. Que hemos quedado. No, sí, no, sí, no. Ya, chicos, a ver, el día de la segunda práctica había surgido la idea de dar una tercera para que puedan levantar su nota en ese rubro de la evaluación. Y bueno, en coordinación con la profesora se ha acordado que el siguiente control de lectura ya no va a ser un control de lectura, sino va a ser una tercera práctica calificada sobre despidos de forma grupal, que se va a llevar a cabo el día que estaba programado el control, el día 19 de octubre de este año. Para esta práctica se van a programar asesorías, además de que se van a dejar como compendio para que puedan leer los precedentes del Tribunal Constitucional sobre el despido, el precedente Fetratel, el caso Llanos Huascos y el caso Huatucos. No se preocupen que entre los asistentes vamos a estar programando asesorías para que estén preparados para esa práctica, además de que anunciamos de que ya no habrá más controles de lectura, igual vamos a eliminar la menor nota de los controles y de las prácticas también vamos a eliminar la menor nota de las tres, para así juntar esas dos notas con su parcial y su final para sacar su promedio final. Ese sería el anuncio, chicos. Hoy estaré subiendo los precedentes para que puedan ir leyendo y ya estaremos programando las asesorías con el resto de asistentes. Eso sería todo. Muchas gracias, profesora. Bravo, aplausos para Robert, ¿no? Ha sido su idea de facilitarles, digamos, o ponerlo más práctico, ¿no? Para ver otra práctica, ¿no? Entonces, yo creo que la idea ha estado muy buena. Creo que ha estado muy bien recibida, Robert. Bueno, chicos, ya les dejo y ya nos vemos la otra semana. Que tengan buen fin de semana. Chao, Robert. Chao, profesora. Buen fin de semana, chicos. Nos vemos la siguiente semana.